Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema particular que tiene que ver con las entrevistas. La semana pasada o la última clase hemos visto entrevistas. Y hay una entrevista que es bastante particular, que nace, o un tema que es bastante particular, que pertenece a los géneros de opinión y que se llama entrevista de semblanza. Y como su nombre lo indica, parte de una entrevista. Básicamente, ¿qué es una entrevista de semblanza? Una entrevista de semblanza es una conversación que tiene precisamente el periodista con un entrevistado, y ese entrevistado va diciendo lo que el periodista le pregunta. Pero la particularidad que tiene fundamentalmente es que el periodista no va directamente al punto de la actividad normal que realiza el entrevistado, sino que busca indagar un poco más allá de lo que el entrevistado normalmente da o lo que normalmente hace. Por ejemplo, si yo le hago una entrevista al gobernador, por ejemplo, eh, lo saco de su rol de gobernador para hacerle una entrevista al hombre que cumple las funciones de gobernador, ¿sí? Lo saco de esa función y lo pongo como ser humano, ¿sí? Es lo que busco prácticamente es hacer una radiografía o una fotografía escrita de la persona. Este tipo de entrevistas normalmente son realizadas en las revistas de espectáculos, en las revistas de fútbol, ¿m? Y son entrevistas que tienen la característica de mostrar a la persona como lo que es, ¿sí? O al futbolista o al entrevistado como lo que es como persona, no como en la función que cumple normalmente. Eh, a veces en estas entrevistas yo suelo ver, por ejemplo, que el periodista le hace una pregunta y cuando va a contestar el entrevistado o en la contestación del entrevistado, le pone, se ríe, observa para todos lados antes de contestar, mira hacia el costado como recordando historias pasadas, bueno, cosas como estas, ¿no? En donde no se ve solamente al personaje, sino a la persona. ¿Mm? Básicamente, como decía yo hace un rato, es una fotografía escrita, un retrato escrito de la persona, y busca encontrar datos biográficos, las anécdotas de los personajes, y trata de encontrar todo esto que se quiere encontrar de la persona y que es el periodista quien tiene que buscar todo eso. Aparte tiene que darle un cariz bastante particular como para que sea interesante para el lector, porque de esa manera no solamente voy a leer una buena entrevista, no solamente voy a leer una entrevista, sino que voy a encontrar a alguien que no conocía hasta ese momento. ¿Mm? Eh, Trata de buscar los vericuetos de su personalidad, trata de entender al personaje detrás de la persona, o a la persona detrás del personaje, mejor dicho, y trata de mantener el espíritu atento del lector en cuanto a la entrevista propiamente dicha. ¿Mm? Eh, El objeto principal de este tipo de entrevista, como ya dije, es la de mostrar a alguien, ¿sí? Y el periodista tiene que saber qué es lo que le interesa al lector, y normalmente
al lector no le interesa que el personaje hable, 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 sino que encontrar otra cosa, ¿sí? Quién es, cómo piensa, qué hace, cómo se levanta, si anda siempre de traje o usa bermuda, qué sé yo, cosas como esas. Si cocina, no cocina, qué es lo que le gusta de comer o qué es lo que no le gusta, cuáles fueron sus anécdotas de chico, qué recuerda de su padre, de su madre, bueno, cosas como esas. Si de chico pensaba que iba a ser lo que es, ¿sí? Eh, y esas cosas interesantes son a veces las que al público, ¿sí? Precisamente le llama la atención, porque de esa manera va a conocer un poco más a esta persona. Y quizás sea un modelo a seguir para ellos, ¿sí? O como puede ser un ídolo deportivo, un cantante, un ídolo cantante, un ídolo actor o lo que sea. Entonces conoce un poco más allá de lo que es el personaje. ¿Cuáles son los aspectos que se deben incluir? Bueno, en la descripción física, cuánto pesa, la complexión, si es alto, si es bajo, el color de piel, las señas particulares, ¿m? Eh, si tiene carácter, si tiene temperamento, si la manera de manifestarse, de ser, de pensar, ¿eh? Eh, las cualidades de esta persona, dentro de la valoración general, cuáles son las cualidades personales y profesionales. Si lo que hace es lo que él pensaba que tenía que hacer, ¿eh? Hacer juicios de valor de sus obras, de las cosas que hace, si es, por ejemplo, exigente, si es autoexigente o trata siempre de estar constantemente pensando qué es lo que puede hacer mejor. ¿No? Los datos biográficos, como recién le decía, su vida privada, fecha de nacimiento, estado civil, si es casado, si es soltero, si tiene sus padres todavía vivos o no. Alguna aventura, alguna anécdota que tenga de cuando era chico, que llame la atención, que sea pintoresco, dramático. Eh, por ahí, si es muy conocido y tiene tiene varias entrevistas hechas, a ver por qué dijo esto en esta entrevista, por qué dijo esto otro en esta entrevista, qué piensa lo que dijo este personaje sobre él en alguna entrevista. O sea, se cumple muchísimo aquello de que cuando vimos entrevista, yo le decía que tenía que conocer mucho el personaje, porque bueno, obviamente, para hacer una entrevista de este tipo también tengo que conocer y muchísimo a ese personaje para poder preguntarle un montón de cosas. ¿Mm? Eh, si tiene manías, si tiene, por ejemplo, si tiene cuando ve un partido de fútbol, si tiene alguna idea de eh, cómo manejar una situación determinada, por ejemplo. ¿Mm? Si tiene horarios, si cumple los horarios y básicamente el lugar donde me encuentro. Normalmente cuando hago este tipo de entrevistas o cuando se hacen este tipo de entrevistas de semblanza, se trata siempre de sacar al personaje del lugar donde normalmente está. Por ejemplo, si es un funcionario, lo saco de su oficina. Trato de sacarlo lo más posible de su oficina porque en su oficina se va a seguir comportando como personaje. ¿Mm? Entonces, la idea de una entrevista de semblanza es que esta radiografía o este retrato escrito de esta persona sea precisamente esta de ver cuál es la persona que está detrás del personaje. ¿Mm? Entonces, yo tengo que mostrar, o sea, gráficamente lo tengo que mostrar, a ese lugar y decir, bueno, estamos en un lugar apartado, estamos en una oficina, digamos, estamos en una casa, estamos en la sala
de su casa, en el salón principal, en el living, en un café, y ahí conozco un poco más al personaje, digamos, en lo cotidiano, cómo se mueve, cómo mueve la taza de café, cómo mueve si ponen mucho azúcar o poco azúcar, eh, si agarra por ejemplo, agarra la taza con todos los dedos, o con 2 dedos, o con el meñique para arriba, todo eso lo tengo que ir manifestando en esta entrevista de semblanza. ¿Por qué? Porque es la persona, cómo se presenta a la otra persona, que no es el personaje que está haciendo a las veces de funcionario, de gobernador o de lo que sea. Algunos autores, como por ejemplo Benavides Ledesma y Carlos Quintero Herrera, dicen que se trata de un reportaje acerca de alguien real. Sí, obviamente hay alguien real detrás de todo esto, pero que tiene un interés general de la gente, un interés humano. ¿Mm? Y el objetivo, precisamente, es resaltar la personalidad individual o la individualidad de la persona, y que esté dentro de un marco general que sea simbólico social. Obviamente no le puedo hacer entrevistas de semblanza a todo el mundo. ¿Mm? Eh, Tiene que ser un personaje sumamente reconocido, como puede ser un futbolista. Le puedo hacer, por ejemplo, una entrevista de semblanza, por ejemplo, a Colapinto, ¿sí? Que tiene una, digamos, un recorrido, valga la redundancia, un recorrido en su vida con un montón de premios, con un montón de trofeos, con trofeos ganados en distintas categorías, ¿sí? Y que hoy, por ejemplo, está liderando o está dentro de lo que es el show de la Fórmula 1, y ver cómo se manifiesta él ante muchas cosas. ¿Sí? Si es un tipo simple, si es complicado, si da muchas vueltas para hablar, si yo creo que inventa más de lo que hace. Bueno, todas esas cosas yo trato de verlas dentro de la entrevista o cuando hago la entrevista con la persona para saber un poco más de él. Eh, Esto comenzó en los años 20, cuando algunos periodistas se dieron cuenta de que podían ir más allá de las declaraciones de los individuos, ¿sí? Y ofrecer, obviamente, una fotografía de la personalidad de alguien. ¿Mm? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de entrevista o de la semblanza con respecto a otras entrevistas o con respecto a la entrevista? Y básicamente el interés periodístico atemporal. Yo puedo hacer una entrevista de este tipo y la puedo poner hoy, mañana, pasado, la semana que viene, en la otra edición de la revista o donde lo vaya a publicar. ¿Por qué? Porque eh, no pierde interés y no pierde temporalidad, si se quiere. Eh, Porque es el periodista el que controla el contenido, ¿sí? Por ejemplo, si uno va a hablar con un diputado, por ejemplo, con un político, y normalmente el político es quien maneja la situación. Entonces, dice absolutamente todo lo que él quiere, dice lo que le interesa y todos los proyectos que él presentó y lo bueno que es y que tienen que seguir votando, todo eso. Pero en este tipo de entrevista es principalmente el periodista quien maneja la situación. ¿Por qué? Porque el entrevistado tiene que ir para el lado donde lo lleve el periodista. Eh, Porque es fundamentalmente interpretativa. ¿No? Por eso pertenece al género de opinión. Por más que las entrevistas pertenezcan al género informativo, las entrevistas, los reportajes pertenezcan al género informativo, este tipo de entrevistas son
necesariamente interpretativas y corresponden al área de los géneros de opinión. ¿No? ¿Por qué? Porque es el periodista el que dice, bueno, sí, es una persona correcta, es una persona que no tiene pelos en la lengua, que no da muchas vueltas para hablar, en fin, un montón de cosas que según la opinión del periodista, el personaje es de esa forma. Porque requiere investigación también. ¿Y por qué requiere investigación? Porque obviamente, porque yo le tengo que hacer una entrevista a alguien y medianamente tengo que saber de quién se trata, como habíamos dicho cuando hablamos de entrevista. Pero no solamente tengo que saber de quién se trata, sino que tengo que saber muchas cosas de él a partir de todas las entrevistas que le pueden haber hecho a él y todas las entrevistas que fueron publicadas de él. ¿Sí? Las cuestiones que hablaron de él, de que dijeron de él y demás, porque a partir de todo esto yo puedo sacar datos de ahí, preguntarle a él por qué dijo lo que dijo. Porque lo pone, dice, al sujeto en un contexto específico. Y sí, está en un contexto en el que es político, pero aparte es hombre. Es cantante, pero aparte es una persona. Es actor, pero aparte es un ser humano que tendría la posibilidad o debería tener la posibilidad de caminar por todos lados, pero que por ahí no lo puede hacer precisamente ¿por qué? Porque la gente se le tira encima, ¿sí? Entonces, el personaje, yo trato de sacarlo al personaje y poner a la persona para ver cómo se siente él o esa persona ante tanto acoso periodístico o social. ¿M? Y porque aparte lo que se diga, ¿sí? Que el contexto va a ampliar la cantidad de personas que van a tener interés por él, ¿sí? Por ese personaje o por ella, ¿de acuerdo? Cuando hablo de personaje, hablo de él o de ella. ¿M? Hacer una entrevista de semblanza lleva su tiempo porque obviamente tengo que investigar mucho sobre eso y tratar de que lo que yo coloque, lo que yo ponga, lo que yo diga, lo que yo escriba, sea visto eh, o desnude a esa persona, obviamente, para bien, ¿no? No para destruirlo. ¿M? Siempre para bien, ¿no? No para otra cosa. Vamos a conocer un ser humano, un hombre normal como todos. Vamos a conocer defectos, virtudes, éxitos, fracasos, momentos felices, momentos desgraciados, eh, cómo piensa, cómo razona, cómo cuenta, cómo dice, todo, absolutamente todo, ¿sí? ¿Cuál es su estado de ánimo? El estado de ánimo cuando le haces la entrevista, cuando se le hace la entrevista, el estado de ánimo normal de él todos los días, cómo se despierta, si se despierta bien, si se despierta mal, si se despierta con el pie izquierdo, con el pie derecho, todo, ¿sí? Y por eso digo, el periodista debe tener un buen conocimiento del personaje, y de lo que hizo toda su vida, ¿no? Porque de eso va a depender el éxito de la entrevista, porque si no tengo mucho para preguntarle, mucho no puedo hacer, mucho no puedo hacer. ¿No? En definitiva, eh, la entrevista de perfil o de semblanza, ¿por qué se llama de perfil? Y bueno, porque yo tengo que sacar un perfil de esa persona, ¿eh? Y ahí tengo que explicar siempre, fundamentalmente al principio, siempre en todo tipo de entrevistas, por más que yo diga de quién se trata, tengo que poner en autos al lector y decirle, bueno, esta entrevista se trata de esto, porque vamos a hablar sobre este tipo de cosas. ¿M? Vamos a hablar con este personaje porque lo conocemos, porque hizo muchas novelas o porque
participó en muchos eventos, trabajó con tantos personajes, si se trata de un actor, ¿sí? Y en ese contexto tengo que hacer una presentación del entrevistado. Digo, ¿quién es el entrevistado? Eh, Voy a ver qué se dice, qué se opina, qué se cuenta sobre él, qué hace en su vida privada, de qué habla, de qué come, qué toma, eh, si juega o no juega, si duerme mucho o duerme poco, si lee o no lee, qué tipo de libro de lectura le gusta y todas esas cosas, ¿sí? Y busca captar datos biográficos de la persona, los gustos, anécdotas, costumbres, ideologías, actividades, bueno, en fin, todo lo que la persona dice que es y eh, piensa que de esa forma hace bien o hace mal a alguien, por ejemplo. ¿Sí? Si tuvo muchas novias, si no tuvo muchas novias o novios o lo que sea. Entonces, en definitiva, una entrevista de semblanza es un retrato escrito, es una radiografía escrita de la persona, trata de mostrar a la persona detrás del personaje, ¿no? Y básicamente se hace normalmente se hace gráficamente, se hace como si fuese una entrevista directa. Recuerden que entrevista directa es preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. La indirecta es cuando yo pregunto algo o vengo hablando de algo e indirectamente pongo algún comentario que hizo el entrevistado, entre comillas. Nada más que eso. ¿Mm? Hola Tomás, hola Rocío, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo está Rocío? Bien. Bien. Hola Tomás, no sé si estás por ahí. Parece que no. Bueno, lo que van a tener que hacer, chicos, es hacer una entrevista de semblanza. ¿A quién le van a hacer? Bueno, a su novio, a su mamá, a su papá, que lo tenga, a su abuelo, ¿eh? No les voy a pedir que vayan a buscar al gobernador, a un ministro, lo que sea. Si lo pueden hacer, obviamente lo hacen. Pero básicamente una entrevista a alguien que tenga más cerca. Quizás más cerca lo tengo a mi papá, a mi mamá o a mi abuelo. Hago una entrevista de semblanza con esos. ¿Mm? ¿Queda alguna duda sobre esto? No, no, pero sí tengo una pequeña consulta. A ver. La entrevista al momento que la tenemos que hacer y la tenemos que grabar, ¿es el audio y todo eso lo tenemos que tener también? ¿O solo lo hacemos así No, escrito? no, solamente lo he escrito, ¿sí? Obviamente yo voy a ir tomando datos de la persona, ¿no? Está buena Ujú. la pregunta, Rocío, porque yo voy a ir tomando datos de la persona y esos datos me van a servir a mí para poder hacer mi entrevista. ¿Mm? Todos esos datos me van a servir a mí para decir, bueno, esta persona hace este tipo de cosas, y todo lo que yo vea también, ¿no? Porque en una de esas le hago una pregunta, preguntándole, por ejemplo, de qué cuadro sos hincha. Y en una de esas el tipo se ríe o pone cara extraña o hace algún tipo de gesto que también forma parte de la entrevista. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner todas esas cosas. Entonces, yo voy tomando datos de todo eso. Pero todo eso lo voy a volcar finalmente a la entrevista final, ¿sí? Digamos, al resultado final que va a ser la entrevista que yo hice. ¿Se Ok. entiende? Sí, 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 profe. Bueno, Tomás, parece que no está Tomás. Y otra consulta, profe. Entonces puede Sí, ser a quien queramos así. sí,
Por ejemplo, si tengo un tío que es pintor, Ujú. un primo que es médico o pediatra, lo puedo tomar a esos. Ok. Lo puedo tomar a ellos. Vos, por ejemplo, seguís trabajando con Sí, Jarabá. sí, sí. En el Bueno, IMAC. en el IMAC. Sí. Bueno, suponte, podés hacer una entrevista a algún médico de ahí del IMAC. Ujú. Ok. ¿Sí? Bueno. Bueno, perfecto. Así podés hablar con ellos, hacer una entrevista y ver una persona que tenga una trayectoria, qué sé yo, y puedo tomarlo de esa forma. Pero recuerden que una entrevista como esta también la puedo hacer a un personaje público que sea interesante Ujú. para la gente. Ok. ¿Mm? Tommy, Ok, ok. Tommy, ¿estás por ahí? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetirlo? Digo que se puede hacer una entrevista a una personalidad importante, si tienen la posibilidad de hacérselo al gobernador, a un ministro, lo que sea, lo hacen, ¿sí? Si no, busquemos a alguien que medianamente diga, bueno, me ha cambiado la vida, su forma de ser, eh, porque me enseñó mucho, por lo que sea. ¿M? Pero recuerden que pueden hacerle una entrevista a alguien que, digamos, se hacen este tipo de entrevistas para gente que es importante, es reconocida por su trayectoria, por lo que sea. Ok. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra duda? No, no, profe. Bueno, recién estuve hablando con la profesora Fabiana, eh, seguramente ella se lo va a decir, pero nosotros tenemos una clase hoy y una clase el jueves. La clase del jueves la vamos a pasar para el martes que viene, ¿sí? Así que anótenlo por ahí para que lo sepan. Ok. Bueno, Bueno, profe. ¿De acuerdo? Sí. sí. Bien. Si no hay, no tienen dudas de esto y dudas de lo que hemos visto anteriormente, ¿tampoco? No, profe, lo que sí, yo subí tarde un práctico, Ajá. pero todavía me ha dado la opción para que lo pueda subir. Ah, ¿podía subirlo? Bien, Sí. perfecto. Ah, bueno, ya lo voy a ver. Ya lo Ok. voy a ver. ¿Sí? En la otra materia, seguramente. No, en esta materia. Ah, en esta. ¿Cómo les Sí. ha ido con el tema lo saco un poquito de acá de práctica profesional, con el tema de la producción periodística? El trabajo práctico Eh, que tienen que hacer. y yo a mí medio, o sea, no medio como muy mal, pero como que no me sentía muy bien encaminada, así que todavía no, en realidad no lo terminé porque no sé cómo, lo que yo pensé, no sé cómo, no sabía cómo hacerlo bien, digamos. A ver, yo tengo que pensar un proyecto, Sí, ¿sí? sí. Tengo que pensar un proyecto. ¿Qué es lo que quiero hacer? Una vez quiero hacer una revista de moda, una revista de deportes, una revista de actualidad, una revista de noticias o lo que sea. ¿Sí? A ver, ¿a dónde quiero llegar con eso? ¿A qué público quiero llegar con eso? De ahí voy a saber cuántos ejemplares puedo llegar a hacer. Ujú. Cuando tengo los ejemplares y el público, yo voy a decir, bueno, tengo que abaratar costos. ¿Sí? Vos, por ejemplo, podés hacer suponte, ¿sí? Podés hacer una revista del IMAC, Ujú. ¿sí? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cuáles son los servicios? ¿Quiénes son los médicos? Hablar de algunas enfermedades, ¿sí? Entonces, Ujú. Ok. ¿quién le voy a dar esas revistas? ¿Sí? Va a ser de distribución gratuita, va a ser vendida, se va a vender en algún lado, o simplemente la voy a entregar por ahí a los pacientes del IMAC. Ujú. ¿Sí? Que sea una suerte de revista publicitaria del IMAC. Ujú. ¿Sí? Ok, ¿Qué ok. tipo, qué tipo de papel Ay, voy a utilizar? es que me dio otra idea. ¿Sí? ¿Qué tipo de papel voy a utilizar? Si va a ser todo, bueno, una revista de este tipo para digamos, para una clínica como el IMAC, y tiene que ser papel ilustración, por ejemplo. ¿Sí? Entonces,
voy a poner papel de ilustración de tanto gramaje, a todo color, full color, ¿sí? Bueno, todas esas cosas yo tengo que ponerla en la balanza y decir, bueno, esta revista me va a salir esta cantidad de plata. ¿Lo va a pagar todo el IMAC o lo van a pagar las empresas que pueden colaborar con el IMAC? Como por ejemplo los laboratorios. Ok. ¿Sí? Mira qué dato que te di. Sí, ¿Eh? Así que sí. bueno, podés empezar por ahí. Ahora bien, si no la va a pagar el IMAC, ¿cuánto va a salir esa revista? ¿Sí? ¿Y cuánto le puedo sacar a los laboratorios Ujú, para hacer esa revista y que me quede dinero para mí? claro. ¿Sí? Tomás, ¿lo tenés claro eso o no? Bueno, yo cuando iba haciendo el trabajo me sentí un poco dudoso cuando estaba haciendo el transcurso a mediado que lo hacía, Sí. ¿Y pero qué pasó? no me quedo tan conforme, más o menos. Ajá, lo hiciste más o menos. Bueno, ustedes Sí. tienen que pensar esto, ¿no? En una de esas, esa revista o ese proyecto va a ser lo que me va a dar de comer cuando salga de acá, ¿sí? ¿En qué habías pensado vos, por ejemplo? ¿De la revista se refiere? Sí, De una revista de deporte era. de deporte. Bien, ¿y dónde la ibas a publicar? ¿O para qué público lo ibas a hacer? Ya no me acuerdo cómo le había hecho el trabajo, perdón. Claro, tenés que ver, ¿sí? En una de esas yo hago una revista, por ejemplo, de los, qué sé yo, fútbol de veteranos. ¿Mm? Y los veteranos, a los veteranos van a jugar por dos razones, ¿sí? Primero, para hacer ejercicios. Segundo, para juntarse con amigos, ¿sí? Eh, una de las cosas que más les gusta a los veteranos es verse jugando o verse en una revista o verse en algún lado. Entonces, es un público cautivo bastante interesante el fútbol de veteranos, por ejemplo. El fútbol de la loma, de los profesionales, el fútbol de veteranos. Eso es un público cautivo bastante interesante que puede dejar dinero a la hora de que yo digo, bueno, voy a ir por este lado porque voy a tener auspiciantes, voy a tener público que compre la revista, ¿sí? Y en una de esas, con la cantidad de plata que yo puedo sacar de los auspiciantes, puedo regalar la revista y quedarme con plata, ¿sí? Sí, Así que sí, bueno, ustedes tienen que pensar en esto, ¿sí? Y después, bueno, viene todo lo otro, qué tipo de papel voy a utilizar, cuántos ejemplares voy a hacer, si va a ser a color, si va a ser en blanco y negro, qué es lo que le voy a poner adentro, jugadas, resultados, tabla de posiciones, entrevista con el presidente de alguno de los clubes, ¿sí? Todas estas cosas las tengo que ir pensando que van a ir en la revista, ¿eh? sí, Así que bueno, va por ahí la cosa. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. sí, profe. Bueno, nos vamos a ver la próxima clase entonces. Ok, bueno, Bueno, profe. Hasta luego. Adiós. luego adiós. Nos vemos. Nos vemos.